El monitor cardíaco emitía su pulso constante, mientras Daniela Soto ajustaba la almohada bajo la cabeza de Alejandro Rivas. Sus ojos se posaron en el rostro inmóvil del empresario millonario que llevaba 3 meses en coma. Nunca imaginó que ese rostro dormido ocuparía tanto espacio en sus pensamientos. «Señor Rivas, voy a cambiar su suero ahora», susurró Daniela por costumbre, aunque sabía que él no podía responderle. Cuando terminó de colocar la nueva bolsa de solución, notó un ligero cambio en el monitor. El pulso de Alejandro se había acelerado levemente. «¿Puede escucharme?», preguntó ella, acercándose más. El silencio fue su única respuesta, pero por un instante, Daniela habría jurado que algo había cambiado en la expresión de Alejandro. La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo el momento. Carmela Rivas, madre de Alejandro, entró seguida por Ricardo, el primo. «¿Qué está haciendo?», preguntó Carmela con recelo. «¿Por qué está tan cerca de mi hijo?». «Señora Rivas, solo estaba revisando sus signos vitales», explicó Daniela, enderezándose. Hubo un pequeño cambio en su ritmo cardíaco. Ricardo se acercó al monitor con expresión escéptica. «No veo nada fuera de lo normal. ¿Está segura que no se equivocó?». «Fue momentáneo», respondió Daniela. «Como enfermera, es mi trabajo notar incluso los cambios más pequeños». «Como enfermera», enfatizó Carmela, «su trabajo es cuidar de mi hijo, no inventar falsas esperanzas». Daniela respiró hondo. Después de 3 meses, la familia Rivas seguía tratándola con desconfianza, especialmente Ricardo, quien la observaba constantemente como si estuviera esperando que cometiera un error. «Con todo respeto, señora Rivas, no estoy inventando nada. Solo informo lo que observo». Carmela suspiró. «Disculpe mi rudeza. Es solo que llevamos tanto tiempo esperando que despierte». «Lo entiendo», dijo Daniela con voz suave. «Pero debe saber que su hijo está recibiendo el mejor cuidado posible». Ricardo consultó su reloj. «Tía, tenemos que irnos. La junta directiva espera». Cuando se marcharon, Daniela volvió a quedarse a solas con Alejandro, se sentó junto a la cama y sacó un libro de su bolso. «Señor Rivas, hoy seguiremos con el capítulo 5 de El amor en los tiempos del cólera», dijo, abriendo el libro. «¿Sabe? No pensé que un empresario como usted tuviera todos los libros de García Márquez en su departamento». El monitor siguió marcando el mismo ritmo constante. Daniela comenzó a leer, su voz llenando el silencio de la habitación privada en la Clínica San Rafael, el hospital más prestigioso de Medellín. 3 horas después, cuando terminó su turno, Daniela guardó el libro y recogió sus cosas. Antes de salir, miró por última vez al hombre en la cama. «Hasta mañana, señor Rivas». En el pasillo se encontró con Elena, su hermana menor, quien la esperaba para irse juntas a casa. «¿Cómo está tu paciente famoso?», preguntó Elena mientras caminaban. «Igual, sin cambios significativos». «¿Y cómo están sus parientes pesados?». Daniela sonrió. «Igual, sin cambios significativos». Las hermanas caminaron hasta la parada de autobús que las llevaría al modesto apartamento que compartían en el barrio El Poblado. Durante el trayecto, Daniela pensó en lo mucho que había cambiado su vida desde que le asignaron el caso de Alejandro Rivas. Antes era una enfermera más en el hospital, pero ahora todos la conocían como la que cuida al millonario. Algunos envidiaban su asignación, otros la compadecían por tener que lidiar con la exigente familia Rivas. Pero para Daniela era simplemente su trabajo, un trabajo que le permitía pagar la universidad de Elena y mantener a flote su pequeño hogar. Lo que nadie sospechaba, ni siquiera Elena, era que Daniela había comenzado a sentir una extraña conexión con el hombre dormido. Le hablaba durante horas, le contaba sobre su día, sobre sus sueños. A veces, en los momentos más silenciosos de la noche, le confiaba secretos que jamás había compartido con nadie. Esa noche, mientras preparaba la cena en su pequeño apartamento, Daniela no podía dejar de pensar en el sutil cambio que había notado en el monitor. ¿Y si realmente podía escucharla? ¿Y si todo lo que le había dicho durante estos meses no se había perdido en el vacío? «Estás muy callada», comentó Elena mientras ponía la mesa. «¿Pasó algo en el hospital?». Daniela dudó un momento. «Creo que mi paciente respondió hoy», dijo finalmente. «Fue algo pequeño, pero estoy segura de que hubo una reacción cuando le hablé». «¿En serio?». Elena dejó los platos sobre la mesa. «¿Crees que va a despertar?».
No lo sé, respondió Daniela, pero algo cambió hoy. Lo que Daniela no sabía era cuánto cambiaría todo en los próximos días, ni cómo la vida del hombre que cuidaba y la suya propia quedarían entrelazadas para siempre. Habían pasado 3 meses más desde aquel pequeño cambio en los signos vitales de Alejandro. Daniela había establecido una rutina que iba más allá del cuidado médico básico. «Buenos días, señor Rivas», saludó Daniela al entrar en la habitación una mañana de jueves. «Hoy le traje algo especial». Sacó de su bolso un pequeño reproductor de música y lo conectó. «Encontré su colección de música clásica en su departamento cuando fui por más de sus libros. Su ama de llaves me dijo que le gusta especialmente Debussy». Las suaves notas de Claro de Luna comenzaron a flotar en la habitación mientras Daniela revisaba los signos vitales de Alejandro. «¿Sabes?», continuó, pasando inconscientemente al tuteo que utilizaba cuando estaban solos. «Mi profesora de literatura en la escuela decía que Debussy y García Márquez tienen algo en común. Ambos te transportan a un mundo que parece mágico, pero es profundamente real». Mientras ajustaba el goteo del suero, la puerta se abrió y entró el doctor Javier Ortiz, un neurólogo especializado en pacientes en coma que recientemente se había interesado en el caso. «Buenos días, Daniela», saludó. «Veo que sigues con la musicoterapia». «Doctor Ortiz, buenos días. Sí, está haciendo exactamente lo correcto», la interrumpió con una sonrisa amable. «Los estudios más recientes sugieren que la estimulación sensorial constante es beneficiosa. La música, las conversaciones, incluso los olores familiares pueden ayudar». El doctor se acercó a revisar a Alejandro. «He estado observando sus informes diarios. Es impresionante lo detallados que son. Trato de anotar cualquier cambio, por mínimo que sea», respondió Daniela. «Es por eso que pedí unir tu caso a mi estudio sobre respuestas en pacientes comatosos», dijo el doctor mientras examinaba las pupilas de Alejandro. «Si estás de acuerdo, claro». Daniela sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Por supuesto, doctor. Cualquier cosa que pueda ayudar». Después de que el doctor Ortiz se marchara, Daniela continuó con su rutina. Le leyó el periódico del día, le contó sobre el clima y finalmente sacó un pequeño recipiente de su bolso. «Hoy te traje arepas caseras», dijo destapando el recipiente. «Elena las preparó anoche. Si puedes olerlas, debes saber que están deliciosas». Para su sorpresa, notó un ligero movimiento en los párpados de Alejandro. No era la primera vez que observaba estas pequeñas reacciones, pero seguían emocionándola cada vez. «¿Lo ves? Te dije que el olor de una buena arepa despierta hasta a los muertos», bromeó, aunque inmediatamente se arrepintió de su elección de palabras. «Lo siento, no quise decir». La puerta se abrió nuevamente, interrumpiéndola. Esta vez era Ricardo quien entró con expresión irritada. «¿Qué es ese olor?», preguntó frunciendo el ceño. «Está comiendo en la habitación del paciente». «Solo es...» «Enfermera Soto, esto es completamente inapropiado», la cortó Ricardo. «Hablaré con administración sobre esto». «Señor Rivas, el doctor Ortiz ha recomendado la estimulación olfativa como parte del tratamiento», explicó Daniela, manteniéndose firme. «Los olores familiares pueden provocar respuestas cerebrales. ¿Y cree que mi primo está familiarizado con lo que sea que trajo?», preguntó con desdén. «Las arepas son un alimento básico en nuestra cultura, señor Rivas». Y su primo mostró una reacción al olor. Ricardo miró hacia Alejandro con escepticismo. «No veo ninguna reacción. Lo que veo es a una enfermera que se está tomando demasiadas libertades con un paciente indefenso». Antes de que Daniela pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente y entró Lucas Ramírez, el amigo de la infancia de Alejandro. «¡Qué rico olor!», exclamó Lucas con una sonrisa. «¿Arepas?». «Sí», respondió Daniela, agradecida por la interrupción. «Mi hermana las preparó». Lucas se acercó a la cama de Alejandro. Ale siempre tuvo debilidad por la comida tradicional. En la universidad, cuando todos íbamos a restaurantes caros, él insistía en ir a los puestos callejeros por unas buenas arepas con queso. Ricardo carraspeó, claramente molesto. «Lucas, necesito hablar contigo sobre algunos asuntos de la empresa». «Claro, pero primero quiero saludar a mi amigo», respondió Lucas sentándose junto a la cama. «Hola, hermano, te ves mejor hoy». Daniela aprovechó el momento para salir discretamente de la habitación. En el pasillo se encontró con el doctor,
Ortiz, quien notó su expresión preocupada. ¿Problemas con la familia de nuevo?, preguntó. Ricardo cree que me estoy extralimitando, suspiró Daniela. Tal vez tenga razón. A veces olvido que soy solo su enfermera. El doctor Ortiz la miró con seriedad. Daniela, lo que haces va más allá del cuidado básico, pero es exactamente lo que necesitan estos pacientes. No te dejes intimidar. Más tarde ese día, cuando Daniela regresó para su turno nocturno, encontró la habitación vacía excepto por Alejandro. Silenciosamente, retomó su lugar junto a la cama y sacó el libro que estaban leyendo. ¿Dónde nos quedamos ayer?, murmuró buscando la página. Ah, sí, Florentino acababa de ver a Fermina después de todos esos años. Mientras leía, Daniela ocasionalmente levantaba la vista para observar el rostro de Alejandro. Para cualquier otra persona, parecería el mismo hombre dormido de siempre, pero ella había aprendido a notar los sutiles cambios. Un ligero movimiento de dedos, un cambio en su respiración cuando ella hacía pausas en la lectura. A veces me pregunto si realmente puedes escucharme, dijo, cerrando el libro después de un rato. Hay tantas cosas que te he contado, cosas que no le he dicho a nadie más. El monitor cardíaco mostró un pequeño pico. ¿Eso fue un sí?, sonrió Daniela. ¿Sabes? Si puedes escucharme, debes pensar que estoy loca. La enfermera que te habla como si fuera su diario personal. Se inclinó un poco más cerca, bajando la voz aunque estaban solos. Pero es fácil hablar contigo. No interrumpes, no juzgas. Se rió suavemente. Aunque tampoco das consejos, lo cual sería útil de vez en cuando. El silencio de la habitación fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Era un mensaje de Elena preguntando a qué hora llegaría a casa. El deber me llama, dijo Daniela guardando el libro. Mañana seguiremos con la historia. Mientras recogía sus cosas, no notó que el doctor Ortiz la observaba desde la puerta entreabierta, tomando notas con expresión pensativa. Lo que ninguno sabía era que al día siguiente, el neurólogo traería noticias que cambiarían todo lo que Daniela creía sobre su relación con el paciente en coma. Señorita Soto, necesito hablar con usted. El doctor Ortiz la interceptó apenas puso un pie en la clínica. Buenos días, doctor. ¿Pasó algo con el señor Rivas?, preguntó Daniela sintiendo un nudo en el estómago. Venga a mi oficina, por favor. Una vez dentro, el doctor cerró la puerta y colocó unas imágenes de resonancia magnética sobre su escritorio. Mire esto, señaló varias áreas iluminadas en el cerebro de Alejandro. Realizamos este estudio ayer mientras usted le leía, y esto, deslizó otra imagen, es de cuando otra enfermera le administraba medicamentos en silencio. Daniela observó las imágenes con asombro. Está más activo cuando usted le habla, lee o pone música, confirmó el doctor. Hay actividad significativa en las áreas auditivas y de procesamiento del lenguaje. Daniela, él puede escucharla. Un escalofrío recorrió su espalda. Todas las historias personales, sus confesiones, sus momentos de vulnerabilidad, todo este tiempo, murmuró. No sabemos cuánto comprende realmente, aclaró el doctor Ortiz, pero definitivamente hay conexión. Su enfoque intuitivo funcionó mejor de lo que imaginábamos. Todavía procesando la información, Daniela se dirigió a la habitación de Alejandro. Al entrar, se quedó paralizada en el umbral. ¿Cómo mirarlo ahora, sabiendo que posiblemente había escuchado sus pensamientos más íntimos? Buenos días, señor Rivas, dijo formalmente, como si hubiera otras personas presentes. Voy a revisar sus signos vitales. Mientras trabajaba en silencio, la puerta se abrió y entró Lucas con un pequeño paquete. Daniela, justo a quien quería ver, saludó con entusiasmo. Traje algo para Ale, pero creo que tú sabrás usarlo mejor. Era un pequeño difusor de aceites esenciales. Su fragancia favorita, explicó Lucas mostrándole un frasco. Sándalo. Desde la universidad siempre usaba este perfume. Gracias. Es perfecto para la estimulación sensorial, respondió Daniela, agradecida por la distracción. Lucas observó a su amigo con cariño. Sabes, detrás de todo ese imperio inmobiliario hay un tipo que solía escaparse para ver atardeceres en las montañas, comentó. Un día desapareció de una reunión importante. Lo encontramos horas después sentado solo en la cima del cerro Nutibara, leyendo poesía. Daniela sonrió, imaginando esa escena. No parece el mismo hombre que describía la prensa. Porque no lo es, afirmó Lucas. El Alejandro de las revistas de negocios es una fachada. El verdadero Ale,
Su voz se quebró ligeramente. Es este tipo que donaba anónimamente a bibliotecas rurales y que nunca permitió que publicaran su nombre cuando financió un pabellón entero en el hospital infantil. ¿En serio? Daniela miró al hombre inmóvil con nuevos ojos. Totalmente. Su madre y Ricardo siempre quisieron que fuera la cara visible del Imperio Rivas, pero él prefería trabajar tras bambalinas. Lucas suspiró. La presión familiar es dura. Ser un Rivas viene con expectativas aplastantes. Después de que Lucas se marchara, Daniela encendió el difusor. El aroma a sándalo llenó suavemente la habitación mientras ella ordenaba los medicamentos del día. «Así que te gusta escaparte a las montañas», murmuró. «Yo también lo haría si pudiera. Mi lugar favorito es el Parque Arví, aunque no puedo ir tan seguido como quisiera». El monitor mostró un ligero cambio en los signos vitales. «Ahora sé que me escuchas», dijo en voz baja, «y no sé si sentirme aliviada o mortificada por todas las cosas que te he contado». La puerta se abrió bruscamente y Ricardo entró con 2 hombres en traje. Se detuvieron al ver a Daniela. «¿Todavía está aquí?», preguntó Ricardo con irritación. «Necesitamos la habitación para una reunión privada». «Estoy en medio de los procedimientos médicos», respondió Daniela con firmeza. «El señor Rivas necesita sus medicamentos a horarios específicos. Puede regresar en media hora», insistió Ricardo. «Esto es urgente». A regañadientes Daniela salió, pero algo en la actitud de Ricardo la inquietó. En lugar de alejarse, permaneció cerca de la puerta entreabierta. «Los inversionistas están nerviosos», escuchó decir a uno de los hombres. «Necesitamos respuestas claras sobre los fondos desviados del proyecto Mirador». «Ya les expliqué», respondió Ricardo con tensión. «Fue una reasignación temporal para cubrir pérdidas en otro sector. $4 millones no se reasignan temporalmente sin aprobación del Consejo», replicó el otro hombre. «Si Alejandro estuviera consciente». «Pero no lo está», cortó Ricardo. «Y como representante legal actual, mis decisiones son finales, especialmente considerando que podría no despertar nunca». Daniela retrocedió, sintiendo náuseas. ¿Estaba Ricardo malversando fondos mientras su primo yacía en coma? El resto del día transcurrió con Daniela dividida entre sus deberes como enfermera y el peso de lo que había escuchado. Durante su turno nocturno, cuando finalmente estuvo a solas con Alejandro, no pudo contener más sus pensamientos. «Creo que Ricardo está haciendo algo malo con tu empresa», susurró. «No sé si debo decirle a alguien. No tengo pruebas, solo lo que escuché por accidente». Miró el rostro inmóvil de Alejandro, deseando que pudiera responderle. «Es frustrante, ¿sabes? Sentir que te conozco cada día mejor, pero nunca haber hablado realmente contigo». En un impulso, tomó suavemente su mano. «Cada día descubro algo nuevo. El hombre que dona a bibliotecas, que ama la música clásica, que se escapa a las montañas». Hizo una pausa. «Es como armar un rompecabezas sin ver la imagen completa». El monitor cardíaco mostró un aumento sutil, pero constante. Daniela sonrió con tristeza. «Lo más absurdo de todo esto es que creo que me estoy enamorando de alguien que nunca me ha visto realmente», confesó en un susurro apenas audible. «Alguien que, si despierta algún día, probablemente no se interesaría en una simple enfermera de barrio». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras soltaba la mano de Alejandro y recogía sus cosas para marcharse. Lo que Daniela no sabía era que al día siguiente, después de 5 largos meses en coma, Alejandro Rivas abriría los ojos por primera vez, y su primera mirada sería directamente para ella. Era un martes como cualquier otro. Daniela entró a la habitación 302 con el carrito de medicamentos, preparada para comenzar su rutina vespertina. «Buenas tardes, señor Rivas», saludó automáticamente mientras ajustaba las cortinas para dejar entrar más luz. Se acercó a la cama y comenzó a revisar el goteo del suero. Estaba concentrada en su tarea cuando algo la hizo detenerse. Una sensación extraña, como si alguien la observara. Lentamente bajó la mirada hacia el rostro de Alejandro. Sus ojos estaban abiertos. Daniela se quedó paralizada, mirando directamente a los ojos castaños que la observaban con intensidad. No había confusión en ellos, sino un enfoque sorprendentemente claro. «Dios mío», exclamó, dejando caer la carpeta que sostenía. «Está despierto». Sus manos temblaban mientras presionaba el botón de emergencia.
Todo sucedió en cámara rápida después de eso. Médicos corriendo, enfermeras preparando equipos, el doctor Ortiz dando órdenes. «Señor Rivas, ¿puede oírme?», preguntó el neurólogo, examinando sus pupilas con una pequeña linterna. «Si me entiende, parpadeé 2 veces». Alejandro parpadeó 2 veces, sin apartar su mirada de Daniela, quien permanecía al fondo de la habitación, aturdida. «Extraordinario», murmuró el doctor. «Ortiz, señor Rivas ha estado en coma durante 5 meses. Estamos en la clínica San Rafael. Yo soy el doctor Ortiz, su neurólogo». Alejandro intentó hablar, pero solo produjo un sonido ronco. Su garganta, inactiva durante tanto tiempo, no podía formar palabras todavía. «No se esfuerce», indicó el doctor. «La intubación prolongada afecta las cuerdas vocales. Recuperará el habla gradualmente». Mientras el equipo médico continuaba con sus evaluaciones, Daniela notificó a la familia. En menos de 1 hora, Carmela Rivas entró corriendo a la habitación, seguida por Ricardo, cuyo rostro mostraba una mezcla de alegría y algo más: preocupación. «¡Mi hijo!», exclamó Carmela, abrazando cuidadosamente a Alejandro. «Es un milagro». Alejandro correspondió débilmente al abrazo, pero sus ojos seguían buscando a Daniela en la habitación llena de gente. Los siguientes días fueron un torbellino de pruebas médicas, terapias y visitas constantes. Alejandro progresaba sorprendentemente rápido. Su movilidad mejoraba día a día, y aunque no podía hablar claramente todavía, se comunicaba escribiendo notas breves. 3 días después de despertar, cuando Daniela entró para su turno matutino, encontró una nota en la mesa de noche escrita con letra temblorosa: «García Márquez, capítulo 12. Por favor». Con manos nerviosas, sacó el libro de su bolso. Se habían quedado en el capítulo 11 antes de que despertara. «¿Quiere que continúe leyendo?», preguntó insegura. Alejandro asintió, sus ojos fijos en ella, con una intensidad que la hacía sentir expuesta. Daniela comenzó a leer, su voz temblando ligeramente al principio, luego encontrando su ritmo familiar. Después de unos minutos, casi olvidó que Alejandro estaba despierto, cayendo en la costumbre de comentar pasajes mientras leía. «Esta parte siempre me hace pensar en...». Se interrumpió recordando que ya no estaba hablando con un hombre inconsciente. «Lo siento», continuó. Alejandro tomó su bloc de notas y escribió algo. Se lo pasó a Daniela. «No te disculpes. Me gusta escuchar tus pensamientos». Ella sintió que se sonrojaba. «Es extraño», admitió. «Estoy acostumbrada a hablarle sin filtro». Él escribió nuevamente. «Lo sé. Lo recuerdo». Daniela sintió que su corazón se detenía. «¿Recuerda? ¿Qué recuerda exactamente?». Alejandro comenzó a escribir, pero la puerta se abrió y entró el doctor Ortiz con un especialista en habla. «Buenas noticias», anunció el doctor. «Comenzaremos hoy con terapia vocal». Durante la siguiente semana, Alejandro trabajó incansablemente en su rehabilitación. Su determinación sorprendía incluso a los médicos más experimentados. 7 días después de despertar, logró pronunciar sus primeras palabras completas. «Agua, por favor», pidió con voz rasposa pero audible cuando Daniela entró en su habitación una tarde. Ella dejó caer la bandeja de medicamentos por segunda vez en esa semana. «¡Habló!», exclamó, recogiendo rápidamente las pastillas dispersas. «Doctor Ortiz, puede hablar». Pronto el doctor Ortiz confirmó que Alejandro estaba listo para conversaciones breves. Esa noche, cuando Daniela estaba terminando su turno, Alejandro la llamó débilmente. «Daniela». Su nombre en los labios de Alejandro sonaba diferente, como si lo hubiera pronunciado 1000 veces en su mente. «Sí, señor Rivas», respondió ella, acercándose a la cama. «Debussy», dijo él simplemente. «Y arepas con queso». Daniela lo miró confundida al principio, luego la comprensión llegó como un relámpago. «¿Recuerda la música que le puse? ¿Y la comida?». Alejandro asintió lentamente. «Todo», dijo con esfuerzo. «Recuerdo todo. Tu voz me trajo de vuelta». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró Ricardo con Lucas. «Ale, ¿estás hablando?», exclamó Lucas emocionado. Ricardo se quedó atrás, observando cautelosamente a su primo. «Es maravilloso verte mejorar tan rápido, Alejandro», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pronto podrás volver a casa». «No tan rápido», intervino el doctor Ortiz, que había entrado tras ellos. «Aunque su progreso es extraordinario,
El señor Rivas necesitará rehabilitación continua y cuidado especializado. Ricardo frunció el ceño. Podemos contratar especialistas privados. No necesita quedarse aquí. Quiero que... Daniela, pronunció Alejandro con esfuerzo. Ella sigue cuidándome. Todos los ojos se dirigieron a la enfermera, quien se sonrojó intensamente. Por supuesto, si la señorita Soto está disponible, concedió el doctor Ortiz. Ha sido crucial en su recuperación hasta ahora. Ricardo parecía a punto de objetar, pero se contuvo. Lucas, por su parte, sonreía ampliamente. Más tarde esa noche, cuando todos se habían marchado, Alejandro pidió hablar a solas con Daniela. «Hay algo que debes saber», dijo con dificultad. «Ricardo, escuché lo que dijo sobre el dinero». Daniela se tensó. «¿Sobre el proyecto Mirador?». Alejandro asintió. «Ha estado robando», continuó con esfuerzo. «Lo escuché todo, mientras estaba aquí, creyendo que no podía oír». «Deberíamos llamar a la policía», sugirió Daniela. «No todavía», respondió él. «Necesito pruebas». Alejandro tomó su mano débilmente. «Gracias», dijo, sus ojos fijos en los de ella. «Por todo, por leer, por hablarme, por las montañas y García Márquez». Daniela contuvo la respiración, consciente de lo cerca que estaban, de la calidez de su mano en la suya. «Solo hice mi trabajo», respondió suavemente. «No», Alejandro negó con la cabeza. «Hiciste mucho más. Tú me mantuviste vivo». El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido, reflejando la aceleración del pulso de Alejandro. Avergonzado, él soltó su mano. «Deberías descansar», dijo Daniela, profesional, pero con una sonrisa que no podía ocultar. «Mañana será un gran día. El doctor Ortiz quiere comenzar con la fisioterapia». Mientras se dirigía a la puerta, escuchó la voz de Alejandro, más clara que antes. «Daniela, sí me interesaría». Ella se detuvo sin voltearse, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría escucharse en todo el hospital. «¿Qué? Una enfermera de barrio», respondió él. «Me interesaría mucho». 2 semanas después, Alejandro Rivas se trasladó a su penthouse en el exclusivo edificio Torres del Cielo. Como había solicitado, Daniela fue asignada como su enfermera principal para la recuperación domiciliaria, una situación que generó tanto entusiasmo como ansiedad en ella. «Bienvenido a casa, señor Rivas». Daniela lo recibió mientras 2 asistentes lo ayudaban a entrar en silla de ruedas. El penthouse era impresionante. Amplios ventanales con vista panorámica a Medellín, muebles minimalistas pero elegantes y una colección de arte contemporáneo que habría hecho palidecer a cualquier museo. «Gracias», respondió Alejandro, su voz cada día más firme. «Y por favor, llámame Alejandro. Después de todo lo que has escuchado sobre mí, las formalidades parecen absurdas». Daniela asintió, aunque interiormente sabía que mantener esas pequeñas barreras profesionales era más importante que nunca. La rutina en el penthouse era diferente a la del hospital. Incluía sesiones diarias de fisioterapia, terapia del habla y caminatas cortas que gradualmente aumentaban en distancia. Alejandro enfrentaba cada desafío con determinación, aunque a veces la frustración lo dominaba. «¡Maldita sea!», exclamó una tarde cuando intentaba sostener una taza y ésta se deslizó de sus dedos aún temblorosos, quebrándose en el suelo. «Antes podía manejar proyectos de millones de dólares y ahora no puedo ni tomar un maldito café». Daniela se arrodilló tranquilamente para recoger los fragmentos. «La recuperación no es lineal», dijo con calma. «Ayer pudiste caminar 10 pasos más que el día anterior. Tu cerebro está reconectando circuitos». Alejandro la observó pensativo. «¿Cómo lo haces?», preguntó. «¿Hacer qué?». «Mantener esa calma, esa compasión, sin que suene a lástima». Daniela sonrió. «Es fácil tener paciencia cuando se ve el progreso día a día. Además, no eres mi paciente más difícil. Tuve un señor de 80 años que intentó escaparse en bata por la ventana». La risa de Alejandro llenó la habitación, un sonido que Daniela había llegado a valorar enormemente. Los días se convirtieron en semanas. Con cada jornada, la relación entre ellos se volvía más compleja. Profesionalmente, Daniela mantenía sus límites, pero las conversaciones durante las caminatas por el apartamento, las discusiones sobre literatura mientras practicaban ejercicios motores y las ocasionales confesiones nocturnas
creaban una intimidad imposible de ignorar. Una tarde, mientras revisaban ejercicios de escritura para mejorar la motricidad fina, el teléfono de Daniela sonó. «Es Elena, mi hermana», explicó rechazando la llamada. «Debe ser sobre sus exámenes finales». «Contesta», insistió Alejandro. «Sé lo importante que es su educación para ti». Daniela dudó, pero finalmente respondió. Después de una breve conversación, colgó con expresión preocupada. «¿Problemas?», preguntó Alejandro. «Nada grave. Solo, la universidad aumentó la matrícula para el próximo semestre». Suspiró. «Tendré que hacer más turnos nocturnos». Alejandro pareció querer decir algo, pero se contuvo. En lugar de eso, retomó sus ejercicios de escritura con renovada concentración. Al día siguiente, Elena llamó nuevamente, esta vez rebosante de emoción. «Dani, no vas a creerlo», exclamó. «Me otorgaron una beca completa. Dicen que es por mi promedio, pero es extraño porque ni siquiera solicité nada». Daniela miró instintivamente hacia Alejandro, quien fingía leer en el otro extremo de la sala. «Alejandro», dijo después de colgar, «¿tuviste algo que ver con esto?» «No sé de qué hablas», respondió sin levantar la vista del libro. «Alejandro», él suspiró, cerrando el libro. «Solo hice una llamada. La universidad tiene un programa de becas financiado por la Fundación Rivas desde hace años». Elena calificaba perfectamente. «No puedo aceptarlo», dijo Daniela, sintiendo que las mejillas le ardían. «No es ético». «¿Qué no es ético?», preguntó él, genuinamente confundido. «No es un favor personal. Es una beca legítima para estudiantes con excelencia académica de bajos recursos. Elena la merece. Pero la razón por la que te enteraste de su situación fue porque eres su hermana, sí», completó Alejandro. «Y constantemente uso mi posición para beneficiar a gente que conozco. La diferencia es que usualmente son socios de negocios o amigos adinerados. Por una vez quise que alguien que realmente lo merece se beneficiara». Daniela no supo qué responder. La lógica de Alejandro tenía sentido, pero aún sentía que se estaba cruzando una línea invisible. Su dilema interno fue interrumpido por la llegada de Carmela Rivas, quien había tomado la costumbre de visitar a su hijo todos los jueves. «Mi amor, te ves mucho mejor», saludó besando la mejilla de Alejandro. «Buenos días, enfermera Soto». «Buenos días, señora Rivas», respondió Daniela formalmente. «Los dejaré solos. Es hora de preparar los medicamentos del mediodía». Mientras se retiraba, escuchó a Carmela hablar en voz baja. «Alejandro, tenemos que discutir esta situación. La gente está hablando. Tu enfermera prácticamente vive aquí». «Mamá, no empieces», respondió él con firmeza. «Daniela es la razón por la que me estoy recuperando tan rápido. No cuestiono su competencia profesional», insistió Carmela, «pero hay límites que deben respetarse. Ricardo me contó que la has autorizado a usar tu biblioteca personal, que le compraste un teléfono nuevo cuando el suyo se rompió». Daniela se alejó rápidamente, no queriendo escuchar más. La conversación solo confirmaba lo que ya sabía. Su presencia en la vida de Alejandro estaba causando complicaciones. Esa noche, mientras revisaba sus signos vitales antes de terminar su turno, reunió el valor para abordar el tema. «Creo que deberíamos hablar sobre mi posición aquí», comenzó. Alejandro la miró intensamente. «¿Qué hay que hablar? Tu madre tiene razón. La gente está hablando», dijo Daniela. «Y no solo ella. La semana pasada, una enfermera en el hospital me preguntó si era verdad que estabas comprándome un apartamento». «Eso es ridículo», exclamó Alejandro indignado. «Lo es, pero los rumores crecen», continuó ella. «Ricardo ha estado sugiriendo que te manipulé mientras estabas vulnerable, que por eso insististe en que yo continuara como tu enfermera». Alejandro se levantó del sillón, ahora capaz de mantenerse en pie sin ayuda por periodos cortos. «No me importa lo que digan Ricardo o cualquier otra persona», declaró. «Tú sabes la verdad. Yo sé la verdad». «No es tan simple», suspiró Daniela. «Tengo una reputación profesional que mantener, y tú tienes una posición que proteger». «¿Qué estás diciendo exactamente?» «Creo que deberías considerar contratar a otra enfermera para tu cuidado continuo». Las palabras salieron con dificultad. «El doctor Ortiz puede recomendarte excelentes profesionales». Alejandro la miró como si le hubiera dado una bofetada. «¿Quieres abandonarme? Después de todo?» «No es abandonarte», respondió ella,
luchando contra el nudo en su garganta. Es hacer lo correcto profesionalmente. ¿Y lo correcto personalmente?, preguntó él acercándose hasta quedar frente a ella. Porque hay algo entre nosotros, Daniela, algo que comenzó incluso antes de que abriera los ojos. El corazón de Daniela latía desbocado. Sabía que debía mantener la distancia, pero su cuerpo no respondía a la lógica. Podría ser solo gratitud, sugirió débilmente. El doctor Ortiz me advirtió sobre esto. Se llama transferencia. Los pacientes a veces confunden la gratitud con... No me trates como a un caso de libro de texto, interrumpió Alejandro. Lo que siento no es confusión ni gratitud, es más profundo. Daniela dio un paso atrás, recuperando su compostura profesional. Necesitamos tiempo y distancia para saberlo, dijo finalmente. Por el bien de ambos creo que debo retirarme de tu caso. Antes de que Alejandro pudiera responder, Daniela recogió su bolso y salió rápidamente del penthouse, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, mientras el elevador descendía desde el piso 30 hacia la realidad que había intentado olvidar durante estas semanas en las alturas. 6 meses habían pasado desde que Daniela tomara la dolorosa decisión de retirarse como enfermera de Alejandro. 6 largos meses en los que había intentado convencerse de que hizo lo correcto, aunque cada día en el hospital le recordaba lo que había dejado atrás. «Daniela, te buscan en recepción», le gritó una compañera mientras terminaba de actualizar el expediente de un paciente. «¿A mí?», preguntó confundida. No esperaba visitas. Al llegar a la recepción, se quedó paralizada. Allí estaba Alejandro Rivas, de pie sin ayuda, vestido con un traje casual pero elegante. Se veía completamente recuperado, como si los meses en coma nunca hubieran sucedido. «Hola, Daniela», saludó con una sonrisa que hizo que su corazón diera un vuelco. «Alejandro, ¿qué haces aquí?», logró preguntar mientras sentía todas las miradas del personal clavadas en ellos. «Necesito hablar contigo. ¿Tienes un momento? Estoy en mi turno. Es importante», insistió él. «Solo 10 minutos». Daniela miró hacia la estación de enfermeras, donde su supervisora asintió discretamente. Las ventajas de ser el mayor donante del hospital, pensó. Lo condujo hasta un pequeño jardín interior donde los pacientes en recuperación solían pasear. «Te ves bien», comentó ella, rompiendo el incómodo silencio. «La rehabilitación ha sido efectiva. Tuve una excelente enfermera al principio», respondió Alejandro con una sonrisa. «Sentó bases sólidas». Daniela sonrió nerviosamente. «¿De qué querías hablarme?». Alejandro sacó un sobre elegante de su chaqueta y se lo entregó. «Quiero invitarte oficialmente a esto». Dentro había una invitación formal para la inauguración de la Fundación Rivas para la Salud Pública. La fecha era para 2 semanas después en el Hotel Continental. «¿Una fundación?», preguntó sorprendida. «Después de despertar, reevalué muchas cosas», explicó él. «El accidente, el coma, me dieron una segunda oportunidad. Decidí que quería hacer algo significativo con ella». «Es maravilloso», dijo Daniela sinceramente. «Hay algo más», continuó Alejandro. «Quiero que formes parte de la fundación, como consultora de programas de salud». Daniela lo miró atónita. «¿Yo? Pero no tengo experiencia en...». «Tienes exactamente la experiencia que necesitamos», la interrumpió. «Conoces las necesidades reales de los pacientes, las deficiencias del sistema, y tienes más compasión y sentido común que todos los ejecutivos de hospitales que he conocido. No sé qué decir». «Di que lo pensarás», respondió él. «Es una oferta profesional, Daniela, sin condiciones ni expectativas personales». Ella estudió su rostro, buscando algún indicio de que no estaba siendo sincero, pero solo encontró honestidad en sus ojos. «Lo pensaré», prometió finalmente. 2 semanas después, Daniela se encontraba en el elegante salón del Hotel Continental, sintiéndose fuera de lugar con un vestido prestado de una amiga. La inauguración de la Fundación Rivas para la Salud Pública era el evento social del mes, con políticos, empresarios y figuras públicas entre los asistentes. «Dani, por aquí», Elena la llamó desde una mesa cercana. Su hermana había sido invitada también, por insistencia de Alejandro. «Esto es demasiado», murmuró Daniela observando el lujoso entorno. «No pertenezco a este mundo». «Tonterías», respondió Elena. «Eres la razón por la que todo esto existe. Alejandro me lo dijo cuando me invitó». Antes de que pudiera responder,
Las luces se atenuaron y un presentador anunció que Alejandro Rivas daría su discurso inaugural. El salón se quedó en silencio mientras él subía al podio. «Buenas noches», comenzó Alejandro. «Hace un año mi vida cambió para siempre, cuando un accidente automovilístico me dejó en coma durante 5 meses. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la audiencia hasta encontrar a Daniela. Muchos llaman a mi recuperación un milagro médico, pero los milagros no suceden sin personas extraordinarias que los hagan posibles». Alejandro procedió a explicar la misión de la Fundación: mejorar el acceso a la salud en comunidades marginadas, financiar investigación en rehabilitación neurológica y crear un programa de becas para estudiantes de enfermería. Este último proyecto, continuó, se llamará Programa de Becas Daniela Soto, en honor a la enfermera cuya dedicación y humanidad no solo salvaron mi vida, sino que me inspiraron a crear esta fundación. Un foco iluminó a Daniela, quien se sonrojó intensamente mientras los asistentes aplaudían. Elena le apretó la mano, emocionada. Después del discurso, mientras los invitados socializaban, Alejandro se acercó a la mesa de Daniela. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó. La condujo a una pequeña terraza con vista a la ciudad iluminada. «¿Una beca con mi nombre?», preguntó ella cuando estuvieron solos. «Debiste consultarme primero. ¿Habrías aceptado?». «Probablemente no», admitió con una sonrisa. «Lo sabía», sonrió él. «¿Has pensado en mi oferta?». «Sobre la consultoría». Daniela asintió lentamente. «He decidido aceptarla, pero tengo condiciones». «Te escucho». «Seguiré trabajando en el hospital. Dedicaré 2 días a la semana a la fundación», estableció ella. «Y quiero que quede claro que es una relación estrictamente profesional». Alejandro la miró intensamente. «¿Es eso lo que realmente quieres, Daniela? ¿Una relación estrictamente profesional?». El corazón de Daniela se aceleró. Después de meses intentando olvidar, de convencerse de que lo que sentía no era real, tenerlo frente a ella desmoronaba todas sus defensas. «No lo sé», confesó finalmente. «He intentado convencerme de que lo que sentía por ti era solo una fantasía, que no podía ser real». «¿Por qué no podía ser real?», preguntó él acercándose un paso. «Mírate y mírame a mí», respondió ella. «Venimos de mundos completamente diferentes». «Eso es precisamente lo que me atrajo desde el principio», dijo Alejandro. «Mientras estaba en coma, tu voz era mi ancla. Me hablabas de cosas reales, de una vida auténtica, no de negocios o apariencias o dinero. Me mostraste un mundo que siempre había observado desde lejos». Dio otro paso hacia ella. «Estos 6 meses sin ti han sido vacíos. He recuperado mi cuerpo, mi empresa, incluso he creado algo nuevo con la fundación, pero sigo sintiéndome incompleto». Daniela lo miraba, incapaz de encontrar palabras. «No te estoy pidiendo una respuesta ahora», continuó él. «Solo quiero la oportunidad de mostrarte que lo que hay entre nosotros no es una fantasía, no es gratitud ni confusión, es real». Antes de que pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió y apareció Lucas, claramente emocionado. «Ale, Daniela, tienen que venir ahora. La revista médica acaba de llegar, con el artículo en primera plana». «¿Qué artículo?», preguntó Daniela confundida. Lucas le entregó una prestigiosa revista médica. En la portada aparecía el título: «Revolucionario enfoque de cuidado para pacientes en coma. El caso Rivas». «¿Qué es esto?», preguntó abriendo la revista con manos temblorosas. El artículo detallaba un estudio de caso sobre técnicas innovadoras de cuidado para pacientes en coma, basado en la documentación meticulosa que Lucas había realizado durante los meses que ella cuidó de Alejandro. «Lucas registró todo tu enfoque», explicó Alejandro. «La música, las lecturas, las conversaciones, los estímulos sensoriales. El doctor Ortiz colaboró con el análisis médico». «Pero, ¿por qué no me dijeron? Queríamos que fuera una sorpresa», respondió Lucas. «Y hay más. La Fundación Internacional de Neurociencia quedó tan impresionada que ha ofrecido una beca completa para que la enfermera que desarrolló estas técnicas pueda ampliar su investigación». Daniela miró a Alejandro, quien sonreía con orgullo. «¿Tú financiaste esto?». «Inicialmente sí», admitió, «pero la beca la ganaste por tus propios méritos. El comité de selección ni siquiera sabía que yo estaba involucrado». Daniela se quedó sin palabras, abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Es tu sueño, ¿verdad?»,
preguntó Alejandro suavemente. Avanzar en tu carrera, hacer investigación, ayudar a más personas. Lo mencionaste una noche mientras leías junto a mi cama. Creíste que no podía escucharte, pero cada palabra quedó grabada en mi memoria. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Daniela. Todos sus sueños, compartidos en la intimidad de una habitación de hospital con un hombre que creía inconsciente, ahora se materializaban frente a ella. ¿Por qué haces todo esto por mí?, logró preguntar. Alejandro tomó suavemente sus manos. «Porque tú me trajiste de vuelta a la vida», respondió simplemente. «No solo literalmente, sino en todas las formas que importan». La puerta de la terraza se abrió nuevamente y Lucas discretamente se retiró, dejándolos solos bajo el cielo estrellado de Medellín. Un año después, la sala de conferencias del Hospital Universitario de Medellín estaba repleta de personal médico ansioso por escuchar la presentación. Daniela Soto, ahora reconocida investigadora en el campo de la neurología del coma, ajustaba nerviosamente su proyector. «Respira profundo», susurró Elena desde la primera fila. «Lo harás increíble». Daniela sonrió a su hermana, quien lucía orgullosa con su bata blanca de interna. La beca Rivas había permitido que Elena no solo terminara su carrera de medicina, sino que obtuviera una de las codiciadas posiciones de internado en el hospital más prestigioso de la ciudad. Al fondo de la sala, Alejandro conversaba tranquilamente con el doctor Ortiz, ambos revisando una tablet con los resultados preliminares del estudio expandido que habían financiado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Daniela, le guiñó discretamente, enviándole ánimo silencioso. «Buenos días a todos», comenzó Daniela cuando la sala quedó en silencio. «Hoy presentaré los resultados de nuestro estudio Conexiones Conscientes, estimulación multisensorial personalizada en pacientes en estado de coma». Durante la siguiente hora, Daniela expuso con confianza los hallazgos revolucionarios de su investigación, que ya había ayudado a docenas de pacientes a tener mejores resultados de recuperación. El protocolo que había desarrollado instintivamente con Alejandro, ahora refinado y respaldado científicamente, estaba cambiando la forma en que los hospitales de todo el país trataban a pacientes en coma. «La clave está en la personalización», explicó. «No se trata solo de hablarles o ponerles música, se trata de conectar con quienes eran antes del trauma, de mantener viva su identidad mientras el cerebro sana». Cuando terminó la presentación, la sala estalló en aplausos. El decano de la Facultad de Medicina se acercó para felicitarla personalmente, al igual que varios investigadores internacionales que habían viajado específicamente para escucharla. Más tarde ese día, Daniela y Alejandro caminaban tranquilamente por los jardines del hospital. «Estuviste brillante», dijo él tomando su mano con naturalidad. «Siempre supe que lo serías». «Todavía me parece un sueño», confesó ella. «Hace 2 años estaba luchando para pagar el apartamento y la universidad de Elena. Ahora dirijo un equipo de investigación». «Te lo ganaste por mérito propio», respondió Alejandro. «Yo solo te di los recursos para demostrar lo que ya sabías». Se detuvieron frente a un banco donde solían sentarse durante las primeras caminatas de rehabilitación de Alejandro, cuando él todavía luchaba por mantener el equilibrio, y ella lo sostenía firmemente. «¿Te acuerdas de la primera vez que llegamos hasta aquí?», preguntó ella. «¿Cómo olvidarlo?», sonrió él. «Me caí 3 veces y te grité que me dejaras en paz. Y yo te dije que si querías darte por vencido, buscaras otra enfermera», completó Alejandro, riendo. «Fue la primera vez que alguien me habló así en años». Se sentaron en el banco, observando el ir y venir del personal y los pacientes. «¿No extrañas tu vida anterior?», preguntó Daniela de repente. Dirigir el Imperio Rivas, los viajes, las reuniones importantes, Alejandro consideró la pregunta seriamente. «Extraño algunas partes. La adrenalina de cerrar un gran negocio, la satisfacción de ver un proyecto completado», admitió. «Pero Ricardo está haciendo un buen trabajo desde que regresó al redil, y yo sigo involucrado en las decisiones importantes. Después de lo que intentó hacer, la familia es complicada», suspiró Alejandro. «Pero la alternativa judicial habría destruido la empresa que mi padre construyó. La restitución financiera y su trabajo bajo supervisión estricta fue un mejor compromiso». Daniela asintió, apreciando una vez más la compasión que se escondía bajo la fachada de empresario implacable. «Además», continuó él,
La fundación me da un propósito que nunca tuve antes. Cuando veo clínicas como la que inauguramos en Santa Marta el mes pasado, atendiendo a personas que nunca habían tenido acceso a servicios especializados, «Te entiendo», sonrió ella. «Es por eso que me hice enfermera». Un joven residente se acercó tímidamente a ellos. «Disculpe, doctora Soto», dijo, aunque Daniela siempre corregía que no era médica. «La paciente de la 415 ha mostrado respuesta a los estímulos, tal como usted predijo». «¡Excelente!», exclamó Daniela, levantándose. «Vamos a verla ahora mismo». Miró a Alejandro con disculpa en los ojos. «Ve», dijo él con una sonrisa comprensiva. «Te veré en casa esta noche». Mientras observaba a Daniela alejarse con paso decidido, Alejandro reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida. El casa al que se refería ya no era su solitario penthouse, sino el espacioso pero acogedor apartamento que compartían desde hace 3 meses en un barrio tranquilo, alejado tanto del lujo ostentoso como de la precariedad. Esa noche, mientras cenaban en la terraza con vista a las montañas que ambos amaban, Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Tengo algo para ti», dijo, entregándosela. Daniela la abrió con curiosidad. Dentro había una primera edición de El amor en los tiempos del cólera, impecablemente conservada. «Alejandro, esto debe haber costado...». «Abre la primera página», la interrumpió suavemente. Allí, escrito con la elegante caligrafía de Alejandro, estaban las mismas palabras que ella le había leído durante su coma, el pasaje que describía el momento en que Fermina Daza reconoció finalmente el amor verdadero que siempre había estado frente a ella. Era como si hubieran dado un salto por encima del tiempo y estuvieran en un instante nuevo, donde las dificultades del pasado se habían disuelto. No importaba de dónde venían, sino hacia dónde iban juntos. Debajo Alejandro había añadido: «Para Daniela, cuya voz me guió de regreso a la vida. Tu primera mirada cuando abrí los ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Había encontrado mi hogar». Daniela levantó la vista, con lágrimas brillando en sus ojos. «Te amo», dijo simplemente. «Y yo a ti», respondió Alejandro, «más de lo que las palabras pueden expresar». Se besaron bajo el atardecer de Medellín, con la certeza de que algunas conexiones trascienden la consciencia, el tiempo y las circunstancias, encontrando su camino incluso desde las profundidades del silencio. Mientras tanto, en la habitación 415 del hospital universitario, una joven enfermera leía pacientemente a un paciente en coma, siguiendo el protocolo Soto Rivas, que estaba cambiando vidas en todo el país, perpetuando el milagro que había comenzado con una enfermera dedicada y un millonario dormido cuyo despertar había transformado ambos mundos para siempre.